Bienvenidos a este video. Nuestro equipo está conformado por Amairani Ávila, Yaima Gómez, Ruseli Sama, César Ramírez, Sara Sánchez y Jasmine Sapp. Y hoy les hablaremos sobre la literatura inglesa. Datos iniciales de la literatura inglesa. La literatura inglesa siempre ha estado en constante evolución. Se dice que su origen comienza en la Edad Media en las Islas Británicas, donde se escribía en un dialecto anglosajón. Sin embargo, el verdadero inicio de la literatura tuvo lugar tiempo atrás con la transmisión oral de los textos escritos, y no fue hasta 1450 con la invención de la imprenta que permitió que la literatura siguiera avanzando. Con la conquista normanda, la lengua francesa ganó importancia en el uso diario, influyendo en la literatura y dando lugar al inglés que hoy conocemos. Inicialmente, las historias trataban sobre derrotar al monstruo, pobreza, riqueza, éxito, el viaje y el regreso, siendo estos los pilares de la literatura inglesa. No obstante, en los años posteriores reinó la comedia y la tragedia. Es importante aquí hablar de la literatura en el inglés antiguo. Este periodo abarca los años 450 y 1400. Aquí la literatura aparece entre los años 700 y 800. Estos escritos son los poemas narrativos conocidos como The Seafarer, The Wanderer y el más conocido, Beowulf. Lo que caracteriza la literatura del inglés antiguo es que estaban escritos en versos y que utilizaban la aliteración, que son sonidos que se van repitiendo a lo largo de cada uno de los versos. Estos textos eran transmitidos oralmente, siendo su único recurso la aliteración. No había rima ni estrofas, solo había ritmo. Hablar de los romances anglonormandos es hablar de los romances medievales cantados en las cortes de Francia. La más conocida es la obra anónima Sir Gawain y el Caballero Verde, escrita en el inglés medio tardío y siendo una historia de aventuras y romance. Cuenta cómo el caballero de la mesa redonda, Sir Gawain, se enfrenta a retos y dificultades que ponen a prueba su honor. Este poema está compuesto por versos aliterativos, una forma poética dotada de cadencia y ritmo en cada estrofa mediante el uso de aliteración como en Beowulf. Este movimiento es conocido como avivamiento literario. El comienzo y final de la literatura medieval está marcada por la caída del Imperio Romano de Occidente y la toma de Constantinopla. Esta literatura tiene como características la gran influencia cristiana, la estructura utilizada que es el verso y la predominancia de textos firmados bajo el anonimato. Aquí es importante mencionar a los cuentos de Canterbury escritos por Geoffrey Chaucer. Su tema central era una peregrinación de un grupo que se disponen a visitar la tumba de Thomas Becket de Canterbury y en el camino se relatan historias entre sí. Estos cuentos son la obra más importante de Chaucer y una de las obras principales de la literatura medieval en Europa. El romanticismo inglés. La lírica romántica es una expresión poética tradicional que usaban los poetas para transmitir un sentimiento intenso, el resultado de una reflexión profunda o la manifestación de cualquier tipo de experiencia del autor como el yo protagonista de su propia obra. Esta expresión poética nació en Europa a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Sus mayores exponentes provenían de Inglaterra, España, Alemania y Francia, países donde la literatura buscaba reivindicar los valores de la libertad y el amor. Los temas que toca la lírica romántica son la reivindicación de la libertad, el amor, la subjetividad, la exaltación del individuo, al igual de que se plasman las emociones, vivencias, experiencias y pensamientos del poeta, convirtiéndose en obras profundamente dramáticas, desaforadas y violentas. Por lo tanto, los escenarios descritos son poco convencionales. Por ejemplo, cementerios nocturnos, lugares desolados o directamente espacios exóticos de aquel momento. Por otro lado, históricamente el desarrollo de la lírica romántica se dio en dos momentos durante el siglo XIX, a principios del siglo y antes de 1850. La lírica romántica era patriótica y social, y de allí derivaron el gusto por lo folclórico y la importancia de las nacionalidades. De esta época son los hermanos Grimm, por ejemplo, que recopilaron numerosos cuentos populares. Autores a destacar podemos mencionar, de España, a José de Espronceda,
considerado el pionero e introductor de la lírica romántica en España, a Rosalía de Castro por su obra destacada Cantares gallegos, y a Gustavo Adolfo Bécquer por sus poemas. De Inglaterra, a William Wordsworth y a Samuel Coleridge, quienes escribieron las baladas líricas, seguido de Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y a John Keats, autores que hicieron que el romanticismo inglés alcance su máximo esplendor. Y por último, de Alemania, a Johann Wolfgang von Goethe, quien fue representante del movimiento Sturm und Drang y precursor del romanticismo en su plena forma. Orígenes de la novela inglesa. Ahora vamos con el punto número 3, los orígenes de la novela inglesa. La novela es un género literario que ha alcanzado calidad y grandes éxitos. También es el primer género en adelantar los presupuestos del romanticismo. Tiene ciertos rasgos propios de la prosa narrativa de la Restauración. Algunos autores que influyeron en gran manera en la novela inglesa son Daniel Defoe. Este publicó su primera y más famosa novela, Robinson Crusoe, que fue considerada como la primera moderna de habla inglesa, así como la novela Nuevas aventuras de Robinson Crusoe y toda una serie de obras autobiográficas que incluyeron Las aventuras del capitán Singleton, Diario del año de la peste o Moll Flanders. Luego tenemos a Henry Fielding, que junto con Richardson son considerados como los iniciadores de la novela inglesa. Fielding escribió grandes novelas que darían paso a dicho género, tales como Apología de la vida de Mr. Shamala Andrews, una parodia de la novela Pamela de Samuel Richardson, otra Jonathan Wild, Tom Jones y Amelia. Otro de los grandes novelistas de esa época fue Samuel Richardson, que sus aportaciones a la novela inglesa fueron fundamentales. Las que más destacan son Pamela, Clarissa, Charles Grandison, que estas dos últimas contaban con sus volúmenes y todos fueron un éxito. Con esto la novela inglesa tuvo un auge importante. Tenemos novelas, pero ¿cómo esto llegaba a todos los habitantes? Aquí es donde el periodismo juega un papel importante. El periodismo influyó para poder difundir la información a los habitantes. Esto se hacía por medio de los diarios y conforme al paso del tiempo se fueron incluyendo más medios para poder compartir dichos escritos. Luego tenemos los orígenes de la novela inglesa, que en este también se incluyen los orígenes de la tradición femenina, ya que en este siglo las mujeres empezaron a escribir. Existieron muchas, pero una de las que más destaca es Jane Austen. En sus novelas ella plasma ideas feministas y eso lo convirtió en una precursora del movimiento feminista surgido en la Ilustración. Una de sus obras en las que más se puede observar esto es En Orgullo y Prejuicio, novela en la que se exponen las ideas feministas de la autora. Periodo de la Reina Victoria. Ahora hablemos del periodo de la Reina Victoria. Su reinado abarca desde 1830 hasta 1901, siendo este el que más tiempo ha durado. Fue un periodo de cambio industrial, cultural, político e incluso estuvo marcado por la expansión del reinado británico al expandirse grandemente en Asia, África, Oceanía y América. Por otro lado, la revolución ferroviaria dio paso al amplio desplazamiento de materiales y personal, haciendo así a Inglaterra una potencia industrial en menos de 60 años. Pero, sin duda alguna, la aparición de novelas escritas por mujeres fue una completa revolución. Si hablamos de novela femenina, no podemos dejar de mencionar la novela Cumbres Borrascosas, escrita por Emily Brontë en el año 1847, que en este entonces usaba el seudónimo llamado Elizabeth. La novela es descrita como algo salvaje e iracunda. También es importante recordar el tiempo en el que fue escrita. Su obra es un reflejo histórico en la que la autora vivió. La novela gira en torno a la historia de un amor-odio de Heathcliff, que es un niño huérfano y acogido, y Catherine, una chica adinerada. Esta historia también nos muestra la discriminación de la época victoriana y la gran brecha que hay entre clases sociales, que esta a su vez es una clara crítica social.
Una historia que es un inclasificable por muchos, escrita por una mujer en una época que le ponía todo tipo de impedimentos. Aunque no hay que dejar a un lado los grandes escritores, como el gran Charles Dickens, con su obra Grandes Esperanzas. Es la 13ª novela completa por el autor, considerado uno de los mejores autores de la época victoriana. En la historia, nos cuenta la historia de un huérfano con el apodo de Pip. El relato cuenta con varias imágenes de extrema pobreza, cadenas y barcos de prisión, al igual que las luchas a muerte. La idea de Dickens para esta novela era algo grotesco y nuevo, pero apegado a la realidad que muchas de las personas que vivían en la época victoriana afrontaban. Lírica de Shakespeare. La poesía de Shakespeare se compone de sonetos y algunos pocos poemas extensos más narrativos y mitológicos. Cada soneto está formado por 4 estrofas, 3 serventecios y un pareado final, compuestas en pentámetros y yámbicos. El verso también usado en obras dramáticas de Shakespeare, con un esquema de rima llamado ABAB, CDCD, EFEF, GG. Forma que hoy en día se conoce como soneto shakespeariano. Los sonetos de Shakespeare son frecuentemente más sexuales y prosaicos que las colecciones de sonetos contemporáneas de otros poetas. Con respecto al teatro de Shakespeare, se caracteriza por su elevado juego lingüístico entre los personajes, tanto en la tragedia como en la comedia, que demuestra un nivel de escritura soberbio. Sus temas, como en gran medida del teatro de la época, oscilan entre el amor, la salvación, las pasiones humanas y sobre todo la relación con el poder político y con la autoridad. Estos temas son también los que trataban los demás autores de la época, pero Shakespeare fue capaz de plasmar la verdad de un modo muy cotidiano y a la vez atractivo para el público. Esta innovación permitió que el teatro de Shakespeare se convirtiera en un éxito y fuera recordado por los espectadores durante siglos. El siglo XX. La lírica es un género literario constituido por las obras que se caracterizan por expresar sentimientos y emociones profundas. En los años 20, la relación entre las artes plásticas, música, cine y literatura, antirrealismo y autonomía del arte tenían algo en común. Todas ellas tenían rechazo a la realidad. En los años 30, dentro de sus características están que sienten admiración por el lenguaje poético de Góngora, uso de estrofas tradicionales y versos libres. Dentro de los temas principales tienen el amor, la muerte, el destino y aquellos que aluden a las raíces populares. Los años 40 son los años de posguerra, represión política, autarquía, censura, pobreza, falta de expectativas. Los tipos de poesía que existían era poesía arraigada, poesía desarraigada y exilio. En los años 50 continuó el aislamiento, pero el régimen busca aceptación en la Guerra Fría, censura política, moral y religiosa. Los tipos de poesías en estos años eran poesía social y poesía intelectual. El teatro religioso nace con el objetivo de hacer más comprensibles las funciones litúrgicas y los oficios divinos de la Iglesia Católica. En su origen, el propósito era aprovechar la potencialidad de los recursos escénicos y dramáticos muy rudimentarios para transmitir el mensaje bíblico cristiano y de los santos.